Mi padrastro me echó a la calle a los 18 años mientras mi mamá estaba fuera, pero al volver, ella le dio una lección de humildad que lo dejó en la ruina total. Cuando mi madre me dijo que estaría fuera de la ciudad por una semana, no le di mucha importancia. No era la primera vez que tenía que viajar con poca antelación. Esta vez era para visitar a su hermana, que había sido hospitalizada. Se aseguró de que el refrigerador estuviera lleno e incluso me dejó un poco de dinero extra para pedir comida a domicilio si no me apetecía cocinar. Antes de irse, me dio un fuerte abrazo y me dijo que volvería antes de que me diera cuenta. No esperaba que su esposo, mi padrastro Gregory, fuera afectuoso o paternal en su ausencia, pero pensé que podríamos ignorarnos mutuamente durante unos días y evitar cruzarnos. Ese solía ser nuestro acuerdo tácito. De todos modos, Gregory nunca había ocultado el hecho de que yo no era su prioridad. Siempre había actuado como si yo fuera una responsabilidad persistente que se veía forzado a tolerar. El tipo llevaba casado con mi madre 6 años, pero me trataba como a una invitada temporal en mi propia casa. No era cruel, solo frío, despectivo, como si estuviera utilizando recursos que él creía que le pertenecían. Solo llevaba 3 días de ausencia de mi madre cuando las cosas se intensificaron. Llegué a casa después de un largo turno en la librería donde trabajaba los fines de semana y encontré mi cesto de ropa sucia tirado en el pasillo y mis sábanas desaparecidas. Al principio, pensé que tal vez la secadora se las había tragado. Nótese el sarcasmo. O que las había tirado accidentalmente mientras buscaba algo, pero cuando entré a mi habitación, me di cuenta de que no fue un accidente. Mis cosas estaban siendo empacadas. Gregory estaba sentado en el sofá viendo un partido de fútbol con una bebida en la mano, actuando como si fuera un domingo cualquiera. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me miró como si hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. Dijo que suponía que ya entendería que era una adulta y que era hora de que empezara a actuar como tal, que él no estaba dirigiendo una beneficencia y que ya no tenía por qué vivir a costa de nadie. Le dije que mi madre regresaría en 4 días, que esta también era mi casa. Él se encogió de hombros y dijo que ahora yo era legalmente adulta y que él no tenía por qué dejarme quedar bajo su techo, que era su casa y sus reglas. Su casa. Esas 2 palabras hicieron que algo ardiera dentro de mí. Esta no era solo su casa. Mi madre la había comprado después de su divorcio de mi padre, años antes de que Gregory apareciera. Pero él se quedó allí parado como si fuera dueño de las paredes, el piso y de cada derecho a decidir quién vivía dentro de ellas. Cuando intenté llamar a mi madre, me bloqueó, diciendo que ella estaba ocupándose de asuntos familiares y que no necesitaba ser molestada con mis dramas. Agarré lo que pude, algo de ropa, mi cargador, mis zapatos, y me fui. Eran alrededor de las 8 de la noche y no tenía a dónde ir. No quise contárselo a nadie de inmediato. Una parte de mí estaba avergonzada, como si hubiera hecho algo malo. Sé que es ridículo, pero cuando alguien te echa como si fueras basura, empiezas a dudar de ti misma. Llamé a mi amiga Abby y, sin pedir detalles, me dijo que fuera. Sus padres no estaban encantados de tener una invitada inesperada, pero me dejaron dormir en su sofá cama en el sótano. Prometí que solo serían unos pocos días. Estás en Reddit Crónicas. Suscríbete y comenta para no perderte las historias más interesantes. Continuemos. Las siguientes noches fueron las más largas que he tenido. Abby intentó levantarme el ánimo, me trajo bocadillos, me invitó a ver películas, pero cada vez que cerraba los ojos, seguía escuchando la voz de Gregory. Ya no eres una niña. Es hora de dejar de ser una carga. El 5.º día, me desperté con una notificación de mamá. Un simple, hola, cariño, aterrizo esta noche. No puedo esperar a verte. No sabía si llorar o gritar. No le había dicho nada mientras estaba fuera. Pensé que podría manejarlo. Y honestamente, no quería ser la razón por la que se apresurara a volver o se distrajera mientras lidiaba con la salud de su hermana, mi tía. Pero esa noche, después de cenar en casa de Abby, reuní el coraje para enviarle un mensaje de texto. Le dije que había algo de lo que necesitaba hablar con ella cuando llegara a casa. Algo importante. Me respondió con un pulgar arriba y un corazón. Cuando crucé las puertas de mi casa real a la mañana siguiente, mamá estaba parada en la cocina. En el momento en que me vio arrastrando una bolsa de basura con mi ropa, se quedó confundida y luego se congeló. Dije una sola frase. Gregory dice que ya soy adulta y que necesito ser independiente. Ella ni siquiera esperó a que le explicara. Llamó a Gregory una vez, en voz alta. Él vino desde el estudio, con su café matutino habitual en la mano, actuando como si todo fuera normal. Dijo algo como, oh, así que la fugitiva ha vuelto, ¿eh? Juro que nunca había visto la cara de mi madre desencajarse así. Yo no tuve que decir ni una palabra. Ella se giró hacia él y le preguntó si lo que estaba escuchando era cierto, que él me había echado mientras ella no estaba. Él sonrió con suficiencia y dijo que solo me estaba dando una lección de independencia, que necesitaba madurar en algún momento. Ella no gritó, no chilló. Simplemente lo miró como si fuera un completo extraño. Luego se volvió hacia mí y me dijo que subiera a descansar, que ella se encargaría de todo. Y le creí, pero pude notar que, incluso entonces, algo dentro de ella se había roto. Me quedé arriba como me dijo mamá.
Pero fue difícil no escuchar. Incluso con la puerta casi cerrada, la casa no era grande y la tensión prácticamente resonaba en las paredes. Ella no gritó como imaginé que lo haría. Su voz era calmada, baja y directa, lo que de alguna manera lo hacía peor. Pude notar que Gregory no se lo esperaba. Intentó interrumpir, poner excusas, tergiversar palabras como siempre hacía, pero ella no lo permitió. Le preguntó por qué pensó que estaba bien echar a su hija mientras ella estaba fuera. Él dijo que yo tenía 18 años y que necesitaba aprender cómo funcionaba el mundo real, que él no estaba dirigiendo ningún tipo de beneficencia. Esa palabra otra vez. Beneficencia. Escuché una larga pausa y luego la oí decir algo que nunca olvidaré. No, Gregory, tú no diriges una beneficencia, la estás recibiendo. Silencio. Silencio total durante unos buenos 10 segundos. Ni siquiera lo oí respirar. Luego vino una risa nerviosa de él, seguida de un muy falso. ¿Y eso qué se supone que significa? Ella no levantó la voz, simplemente lo expuso claramente. Le recordó algunos hechos que parecía haber olvidado convenientemente. Él se mudó a esa casa después de perder su trabajo, y ella lo permitió sin pagar alquiler. Ella pagaba la hipoteca, los servicios públicos, los comestibles e incluso cubría los pagos del coche que él conducía todos los días. Él no había contribuido con más de unos pocos cientos aquí y allá durante los últimos 2 años mientras trabajaba en trabajos a tiempo parcial a los que renunciaba constantemente. Ni siquiera le había comprado un regalo de cumpleaños en los últimos 3 años sin usar la tarjeta de crédito de ella. Ella le preguntó sin rodeos qué pensaba exactamente que estaba ofreciendo que le daba el derecho de desalojar a su hija mientras ella estaba fuera de la ciudad. Gregory intentó defenderse y afirmó que cocinaba y hacía reparaciones en la casa y que era el hombre de la casa. Pero cuanto más hablaba, más débil sonaba todo. Ella dijo que ser el hombre de la casa no significaba echar a su hija a la calle como si fuera un problema del que deshacerse, especialmente cuando la persona que la echaba había estado viviendo de su dinero todo el tiempo. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que miré hacia abajo y vi la parte delantera de mi camiseta húmeda. Y para que conste, yo también cocinaba. Esto no era solo por haber sido echada. Esto eran años de ver a este hombre socavar lentamente su confianza. Años de él haciendo indirectas sutiles sobre su edad, sobre cómo había tenido suerte de encontrar a alguien como él, sobre lo pegadiza que yo era. Supongo que nunca supe realmente si ella lo veía, pero ahora estaba claro que sí. Ella le dijo que se fuera, así, sin más. Él se rió al principio, pensó que estaba mintiendo, pero cuando vio que no era así, comenzó a cambiar de táctica. Primero vino el chantaje emocional. ¿Cómo podía hacer esto después de todo lo que habían pasado? ¿Acaso no recordaba sus votos matrimoniales? Luego vino la ira, diciendo que ella era solo una mujer amargada que permitía que su hija malcriada manejara la casa. Y cuando nada de eso funcionó, se quedó callado. Oí la puerta principal cerrarse de golpe poco después. Y más tarde esa tarde, mamá subió a mi habitación con una taza de té y se sentó a mi lado. No dijo mucho, solo me frotó la espalda por un minuto y me dijo que todo estaba bien ahora, que no me iría a ningún lado otra vez, a menos que yo quisiera. Cuando le pregunté por qué no había dicho nada en todos estos años, ella solo suspiró. Dijo que a veces quieres tanto que algo funcione que ignoras las grietas. Y a veces crees que mantener la paz es la mejor manera de mantener unida tu casa. Pero cuando él cruzó la línea y me lastimó, se dio cuenta de algo importante. No hay paz en una casa donde tu hijo no se siente seguro. Luego me dijo que Gregory no solo había sido echado, había sido cortado por completo. Se me cayó la mandíbula. Aparentemente, durante todo el tiempo que estuvieron casados, ella había sido cuidadosa. La casa seguía a su nombre. Nunca lo añadió a su testamento. Cada cuenta conjunta tenía un límite y ella mantenía una gran cuenta de ahorros con su apellido de soltera. Gregory había pensado que tenía derecho a todo, pero legal y financieramente, no tenía nada. Me dijo que había hablado con su abogado esa mañana para asegurarse de que siguiera así. Estaba asombrada, no solo por lo preparada que había estado, sino porque nunca me di cuenta de cuánto se había estado protegiendo a sí misma y a mí entre bastidores. Durante mucho tiempo, solía preguntarme si ella veía cómo me trataba, si tal vez había elegido mirar para otro lado. Pero ahora, me di cuenta de que simplemente estaba eligiendo sus batallas, y esta vez había elegido la mía. Esa noche, dormí en mi propia cama de nuevo, con sábanas limpias. No me acosté tensa, pero la historia aún no había terminado. 2 días después, Gregory reapareció. Llegué a casa de la tienda de comestibles y vi su coche. En realidad, el coche de mi madre que él conducía, en la entrada. Mi corazón se encogió de inmediato, pero mamá no estaba en pánico. Estaba sentada tranquilamente en el porche delantero, tomando su té helado como si fuera un martes cualquiera. Gregory estaba parado a unos metros de distancia, claramente enojado. Pero había algo diferente esta vez. Desesperación. Estaba diciendo algo sobre que todo esto era un malentendido. Que estaba dispuesto a arreglar las cosas si ella solo lo escuchaba. Que no quería hacerme sentir no deseada y que pensó que ella entendería lo que estaba tratando de hacer. Ella no dijo una palabra, solo le entregó un sobre blanco.
Ni siquiera necesité preguntar. Sabía lo que era. Dentro había una copia de la carta del abogado. Documentos formales de divorcio. Sin marcha atrás. Sin advertencias. Gregory miró el papel y luego a ella. Le preguntó si realmente iba a tirar 6 años por una discusión tonta. Ella no se inmutó. Dijo que no se trataba de la discusión. Se trataba de carácter, y él había mostrado el suyo fuerte y claro. Los días que siguieron se sintieron casi surrealistas. Era como si nuestra casa hubiera estado envuelta en un silencio que finalmente era pacífico. No tenso, no sofocante, solo tranquilo de la manera en que un hogar debería serlo. Gregory no había regresado desde el día en que mamá le entregó los papeles de divorcio. Ella silenció su número, movió todas sus contraseñas y finanzas de vuelta al acceso de un solo usuario. Incluso me pidió que la ayudara a configurar un nuevo PIN para su tarjeta de débito, algo que él solía saber sin siquiera preguntar. Podía verla volver a respirar lentamente. No fue fácil para ella. 6 años es mucho tiempo para vivir con alguien, incluso si no fueron todos buenos años. Pero se estaba fortaleciendo día a día. Luego vinieron los mensajes. Como no podía comunicarse con ella, empezó a enviarme mensajes de texto. Al principio, era arrogante. Dijo que esperaba que estuviera orgullosa de mí misma por arruinar un matrimonio y destrozar una familia. Actuó como si yo fuera el problema, que debía haber manipulado a mi madre para que se pusiera en su contra. No respondí. Luego su tono cambió. Dijo que me perdonaba, que yo solo era una niña, que sabía que no entendía las cosas de adultos y que mi madre siempre había sido emocionalmente inestable. De todos modos, seguí sin responder. Y finalmente, suplicó. Dijo que no tenía a dónde ir, que había estado durmiendo con un amigo, pero que no estaba funcionando, que extrañaba la casa, la rutina, las comidas, incluso los pequeños momentos. Me llamó nena en uno de esos mensajes de texto, como solía hacerlo cuando las cosas eran normales al principio. Pero ya no había calidez detrás de eso, solo cálculo frío. Se los mostré a mamá. Ella solo suspiró y me dijo que yo no tenía que cargar con nada de eso. Dijo que Gregory había tomado sus decisiones y que el hecho de que se estuviera arrepintiendo ahora no significaba que tuviéramos que cargar con las consecuencias. Aún así, pude notar que le afectaba. La idea de que una vez amó a este hombre lo suficiente como para creer que sería un verdadero compañero, una figura paterna. Incluso ese fin de semana, fuimos juntas al mercado de agricultores, algo que no habíamos hecho en años. Ella se rió probando muestras. Yo elegí mermeladas raras solo para ver su cara arrugarse. Y por una vez, no hablamos de Gregory. Se sintió como un nuevo comienzo. Hasta el lunes por la mañana. Gregory apareció en su trabajo. Se quedó afuera del edificio como un cachorro perdido. Al principio, sus compañeros de trabajo pensaron que estaba allí para sorprenderla o algo así, pero ella estaba horrorizada. Pasó junto a él sin detenerse. Él la siguió. Ella tuvo que decirle delante de todos que tenía que irse, que su relación había terminado y que su comportamiento era completamente inapropiado. La seguridad tuvo que intervenir. Y esa noche, hablamos de nuevo. Ella me dijo algo que finalmente puso todo en perspectiva, algo que explicaba por qué se aferró a él durante tanto tiempo. No era solo amor, era culpa. Cuando conoció a Gregory, acababa de salir de un momento difícil. Años de ser madre soltera, luchando por pagar las cuentas, lidiando con la soledad y preocupándose constantemente por si me estaba dando lo suficiente. Gregory entró en su vida en un momento en que ella se sentía vacía. Era encantador, servicial y sabía exactamente qué decir. Nunca fue demasiado insistente. En cambio, se envolvió lentamente alrededor de nuestras vidas, haciendo pequeñas cosas que la hacían sentirse vista y apoyada. Al principio, parecía inofensivo, pero con el tiempo, comenzó a notar la manipulación, la forma en que se enfurruñaba cuando ella pasaba demasiado tiempo conmigo, los comentarios sobre lo difícil que era mantener al hijo de otra persona. Dijo que se quedó porque sentía que le debía algo por estar allí cuando las cosas estaban mal. Pero la semana pasada le había recordado algo importante. No le debía nada a nadie que viniera a costa de su dignidad o la seguridad de su hija. Luego me dijo algo más. Había comenzado discretamente el proceso de vender la casa. No porque quisiera huir de los recuerdos, sino porque quería un reinicio completo. Nos mudaríamos a un lugar más pequeño, algo solo nuestro. Al día siguiente, comenzamos a empacar. No todo, solo unas pocas cajas de cosas que sabíamos que querríamos con nosotras. Una semana después, Gregory lo intentó de nuevo. Esta vez, le envió un correo electrónico. Dijo que había hablado con un abogado y quería reevaluar la división de bienes. Afirmó que había dedicado años de trabajo a su vida compartida y merecía algún tipo de compensación. Pero aquí está la cosa. Legalmente, no tenía argumentos. Su matrimonio nunca implicó la propiedad conjunta de bienes. Mamá había protegido sus activos desde el principio. Tenía un acuerdo prenupcial del que una vez él se había reído, llamándolo una formalidad. Resultó que esa formalidad lo salvó todo. Su abogado envió una respuesta formal. No se dividirían bienes,
ni manutención conyugal, ni derecho a la casa, el coche o sus cuentas. Y justo así, Gregory desapareció. No más mensajes de texto, no más correos electrónicos. Se había ido. Han pasado algunos meses. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones más cerca del centro. Es más pequeño, más antiguo, pero se siente agradable, cálido. Mamá está sonriendo más. Finalmente se inscribió en esa clase de yoga de la que solía hablar, pero para la que nunca tenía tiempo. Empecé a trabajar a tiempo parcial en otra librería cerca del campus al que planeo asistir el próximo semestre. Actualización 1. Habían pasado casi 2 meses desde que nos mudamos al nuevo lugar, y la vida había comenzado a sentirse estable de nuevo. Nuestro hogar no era elegante, pero era cálido de la manera que importaba. Tenía muebles que no combinaban y cajas que todavía no habíamos desempacado por completo. Pero estaba lleno de paz, risas y muchas noches de adolescentes en el sofá viendo repeticiones de programas viejos que a ambas nos gustaban. Mamá parecía más ligera. Había un tipo de brillo en ella que no había visto en años. No felicidad forzada, no poniendo una cara valiente por mí, sino alegría real y sin filtros. Yo sabía que todavía cargaba con algo de culpa por lo que había sucedido, pero también sabía que había terminado de dejar que la sombra de Gregory se cerniera sobre su vida. Pensamos que solo aparecería cuando terminara el periodo de enfriamiento. Nos equivocamos. Gregory reapareció de la manera más ridícula posible. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba a mamá a descargar los comestibles del coche, ambas nos congelamos al ver un sedán negro entrar en el estacionamiento. No era un coche llamativo, probablemente alquilado o prestado, pero ambas supimos quién era antes de que saliera. Gregory. Llevaba una camisa barata de botones, con las mangas remangadas, tratando de hacerse el informal como si nos hubiéramos encontrado por casualidad como viejos amigos. Mamá me dijo que me quedara atrás y en silencio me entregó las llaves para que subiera las bolsas. No subí. Me quedé detrás de la esquina de la pared de nuestro edificio y escuché. Desearía no haberlo hecho, pero no pude evitarlo. También me preocupaba su seguridad. Comenzó con una risa falsa. Dijo que era una locura toparse con ella así, aunque estaba claro que se había esforzado por encontrar nuestro nuevo lugar. Afirmó que solo quería ver cómo estábamos. Dijo que había estado pensando y madurando mucho en las últimas semanas. Dijo que se dio cuenta de que cometió errores, que estaba estresado cuando me echó y que reaccionó mal. Luego intentó una frase que me revolvió el estómago. Dijo que tal vez ahora con un poco de espacio, todos podríamos ser una familia de nuevo. La voz de mamá se mantuvo tranquila. Le dijo que tenía que irse y no volver. Le recordó que estaban legalmente separados y solo esperaban que se finalizara el trámite, y cualquier contacto adicional sería considerado acoso. Fue entonces cuando su máscara se resquebrajó de nuevo. Se burló y dijo que ella no tenía idea de lo que estaba tirando a la basura. Que personas como ella no solían tener segundas oportunidades con hombres como él. Dijo que era vieja, hastiada y que se estaba aferrando a una vida de fantasía que nunca iba a tener. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Le dijo que debería recordar de dónde venía, que sin él, todavía estaría trabajando doble turno en ese centro de llamadas, luchando por mantener las luces encendidas y rogando un préstamo a sus familiares. Que él había sido el que la había elevado. Y fue entonces cuando ella se rió. No sarcásticamente, no con amargura, solo una risa corta y real, como si alguien finalmente hubiera escuchado un chiste que había estado esperando toda su vida. Y luego le dijo la verdad. Lo miró directamente a los ojos y dijo que la única persona que había estado recibiendo beneficencia en el matrimonio era él. Le contó sobre el fondo fiduciario que su abuela le dejó cuando cumplió 30 años. Cómo lo había usado para pagar sus deudas, comprar la casa a su nombre y crear la ilusión de una vida cómoda de clase media mientras trabajaba a tiempo parcial solo para mantenerse ocupada, no porque lo necesitara. Dijo que le había dejado creer que estaba contribuyendo más de lo que hacía, que había encubierto sus repetidas pérdidas de trabajo, sus inversiones fallidas y los préstamos que secretamente sacó con la esperanza de especular con criptomonedas. Dijo que la única razón por la que nunca se lo echó en cara fue porque quería mantener algún tipo de respeto entre ellos. Pero dado que él tuvo el descaro de afirmar que ella estaba por debajo de él, pensó que las reglas se habían acabado. La cara de Gregory se puso de un tono rojo intenso. Intentó negarlo al principio y dijo que estaba mintiendo, que no había forma de que ella tuviera esa clase de dinero y que si lo tuviera, él lo habría sabido. Mamá dijo que esa era exactamente la razón por la que no lo sabía. Porque si se lo hubiera dicho en ese entonces, la habría tratado peor de lo que ya lo hacía. Habría intentado exprimirla y hacer que pareciera que se lo había ganado. Luego le dijo una cosa final, que el acuerdo prenupcial protegía todo y que no había ni un solo activo ni un centavo que pudiera tocar. Gregory no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, luciendo como un hombre que acaba de darse cuenta de que apostó su vida a un boleto rayado y perdió. Cuando finalmente habló, todo lo que dijo fue que se arrepentiría, que el karma tiene una forma de volver. Luego se subió al coche y se fue. Mamá no miró hacia atrás ni una vez. Más tarde esa noche, me dijo que debatió contarle esa verdad durante mucho tiempo. Pero cuando él apareció tratando de hacerse la víctima,
afirmando que ella le debía algo después de todo lo que había hecho. Se dio cuenta de que era la única forma de cerrar ese capítulo. No hablamos de él de nuevo después de eso. En cambio, preparamos la cena, vimos un terrible programa de concursos de cocina, discutimos sobre si la piña pertenecía a la pizza o no, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo asentarse profundamente en mi pecho. Seguridad. No solo financiera, sino emocional. Yo no era un caso de beneficencia, y ella tampoco. Éramos un equipo, y ahora finalmente podíamos vivir como tal. Actualización 2. Era un domingo por la tarde. Estaba sola en casa ya que mamá había salido a hacer recados. Cuando abrí la puerta, me congelé. Allí, de pie con una maleta desgastada en una mano y unas gafas de sol que no se había molestado en quitarse en interiores, estaba mi padre biológico, Austin. No lo había visto en persona desde que tenía 16 años. E incluso en ese entonces, fue más un apretón de manos en un restaurante que algo parecido a una verdadera paternidad. Se había mudado al extranjero poco después del divorcio, algún trabajo corporativo en el Medio Oriente, creo, y su presencia en mi vida se mantenía viva, principalmente a través de tarjetas de cumpleaños inconsistentes y la ocasional y cortés comprobación con mamá. Parecía mayor ahora, como si la vida finalmente lo hubiera alcanzado, pero había una firmeza en su expresión que no estaba allí antes. Me quedé allí, demasiado aturdida para hablar hasta que él preguntó suavemente si mamá estaba en casa. No lo estaba, pero lo dejé entrar de todos modos. No dijo mucho al principio, solo miró alrededor, notando el pequeño espacio, las cajas sin desempacar. Finalmente, se sentó a la mesa de la cocina y suspiró. Dijo que se acababa de enterar de lo que había sucedido, de que Gregory me había echado, de que mamá se había ido, de todo. Se lo había contado un viejo amigo de mamá, alguien que se lo había encontrado en el aeropuerto cuando regresó a la ciudad para una breve visita. Ni siquiera había planeado quedarse mucho tiempo, pero aparentemente esa conversación cambió su itinerario. Dijo que sabía que no había estado presente como debería haberlo hecho, que siempre asumió que mamá lo tenía controlado porque era fuerte y terca y nunca quería pedir ayuda, pero lamentaba haber permitido que esa suposición lo mantuviera alejado por tanto tiempo. Y luego, antes de que pudiera decir algo, el timbre sonó de nuevo. Era como si el universo estuviera en un temporizador. Esta vez era Gregory. De todos los momentos que pudo haber elegido para intentar otra gran reentrada en nuestras vidas, se las arregló para elegir el momento exacto en que mi padre biológico estaba sentado en nuestra cocina sorbiendo té tibio. Abrí la puerta e inmediatamente sentí una ola de molestia recorrer mi columna vertebral. Gregory tenía esa misma mirada de autosuficiencia otra vez, esa que gritaba que estaba aquí para reclamar lo que era legítimamente suyo. Me examinó como si fuera una niña haciendo un berrinche y luego dio un discurso lamentable sobre cómo él y mamá necesitaban hablar las cosas como adultos. Antes de que pudiera cerrarle la puerta en la cara, escuché la voz de papá desde la cocina, baja pero firme. Preguntó quién era. Cuando dije que era Gregory, esperé que se sentara en silencio y me dejara manejarlo. Pero no, mi padre se levantó. Caminó directamente a la puerta a mi lado y la abrió más para que Gregory pudiera verlo de pie allí. Ahora, ese fue un momento que nunca olvidaré. Gregory parpadeó como si no reconociera al hombre. Luego entrecerró los ojos. Papá mantuvo su expresión tranquila, pero su tono se había enfriado hasta convertirse en algo afilado. Dijo que acababa de llegar en avión y que se había enterado de la pequeña osadía de Gregory. Echar a un adolescente mientras su madre estaba fuera de la ciudad, llamarlo no dirigir una beneficencia, y luego tratar de arrastrarse de vuelta cuando se dio cuenta de que había mordido la mano que lo alimentaba. Gregory se burló, obviamente nervioso. Dijo que no era asunto suyo, que esto era un asunto familiar entre él y su esposa. Papá sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Le dijo a Gregory que esto era muy su asunto, que yo era su hija, no el problema de su esposa. Que, si bien había mantenido una distancia respetuosa durante años por cortesía y confianza, nunca había dado su consentimiento para que un hombre adulto pensara que estaba bien poner a su hija en la calle por algún viaje de ego. Gregory trató de cambiar el tema. Dijo que tal vez las cosas se habían malinterpretado, que solo había tomado una mala decisión durante una semana estresante. Pero papá no cedió. Le dijo a Gregory sin rodeos que cualquier hombre que no pudiera mantener un techo sobre la cabeza de una joven ni siquiera por una semana no era apto para reclamar autoridad en esa casa. Que si no fuera por la gracia de mamá, Gregory habría estado sin trabajo y sin hogar hace años. La cara de Gregory se puso de un carmesí intenso. Y por un segundo, pensé que iba a intentar discutir. En cambio, se giró hacia mí, tal vez pensando que yo suavizaría el golpe, y dijo que tal vez todos estábamos exagerando, que solo estaba tratando de ayudar a que nuestra familia mezclada funcionara mejor. Papá lo interrumpió bruscamente. Le dijo a Gregory que no insultara nuestra inteligencia con esas tonterías. Y luego vino el golpe final. Dijo que si Gregory se acercaba a nuestro lugar de nuevo, obtendría una orden de restricción. No estaba mintiendo. Incluso sacó una tarjeta de presentación de su billetera. Aparentemente, tenía un abogado en la ciudad y estaba más que dispuesto a involucrarse si era necesario. Gregory se quedó allí, aturdido. Esta no era la versión de mi padre que él había estado esperando.
Tal vez pensó que yo no tenía a nadie detrás de mí. Tal vez asumió que yo era solo una hijastra enojada tratando de causar problemas. Pero ahora se dio cuenta de que no estaba sola. Se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra. Una vez que la puerta se cerró, papá suspiró diciendo que no tenía la intención de actuar como Liam Neeson, pero alguien tenía que decirlo. Ambos nos reímos, no porque fuera gracioso, sino más porque se sentía como si algo se hubiera abierto, dejando entrar la luz de nuevo. Mamá llegó a casa aproximadamente una hora después. Sus ojos se abrieron de par en par en el momento en que vio a papá en la mesa. Pero después de una breve pausa, sonrió. Se abrazaron como dos viejos amigos. Y justo así, el pasado colisionó con el presente. Pero esta vez, funcionó a nuestro favor. Esa noche, todos cenamos juntos, no como una fantasía de familia feliz, sino como tres personas que finalmente habían entendido dónde estaban paradas. Gregory pudo haber pensado que era el hombre de la casa, pero solo era un visitante en un hogar que nunca le perteneció de verdad. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete, dale like y comenta para no perderte las mejores historias. Hasta la próxima.